Bienvenidos a Sello Argentino. Hoy, Graciela Camaño. Tuvimos la oportunidad de conversar con ella sobre política actual, sobre coyuntura, sobre la desconexión o no entre la política y los cambios vertiginosos que se están dando a nivel global y nacional. También sobre las implicancias e impacto del cambio climático en la forma de producir y de consumir. Bueno, Grace, qué bueno tenerte acá. La verdad que siempre me da mucha alegría verte, encontrarnos, aunque sea un ratito en algún momento, pero tener el gusto, el honor de tenerte en este ciclo. La verdad que siempre que se me pasan por la cabeza mujeres que son faro, para mí lo sos. Has sido una gran maestra para muchas mujeres políticas que intentamos ser coherentes con nuestra vocación y con la construcción de la política, así que no sabes la alegría que tengo de que me hayas dicho que sí. Bueno, gracias y es un gusto enorme estar en este espacio de cultura de un gremio. Bueno, muchísimas gracias, Grace. Bueno, la primera pregunta, así como para romper el hielo, tiene que ver con que, ¿qué te parece? Y esto, porque es una pregunta que me hago siempre, digo, bueno, a ver, ¿qué me diría Graciela si yo se lo preguntara? ¿Qué hicimos los dirigentes políticos que amamos la política, que construimos desde hace tantos años espacios de conversación política? ¿Qué hicimos para que llegue un personaje como Milei a ser presidente de los argentinos? Todo. No podría haber sido presidente si no hubiera estado precedido por 10 años de una convicción política de que los temas se resuelven en las encuestas, la vida de la gente se resuelve interpretando una encuesta, o se resuelve hablando de economía, o se resuelve desde las redes de comunicación. Ujú. La pérdida del contacto real con la ciudadanía, con el pueblo, me parece que es el punto elemental. Y después no internalizar los grandes problemas que te daban los números de la economía. Claro. Nosotros somos un país que hace 3 presidentes con Sí. 4 presidentes, o sea, 12 años, van a ser cuando este presidente se vaya, que es un país que no crece. Y cuando el país no crece, no genera pobreza, o sea, no hay ninguna otra escapatoria más que la pobreza. Y esto se confirma con los números de la pobreza que se manejan. Y yo creo que ese es el número que la dirigencia política no internaliza, ¿no? Yo Ujú, lo dije muchas veces en el recinto. ujú. No se comieron la alfombra roja, no internalizan la pobreza. Y creo que es eso, haber sido endogámicos, haber estado metido en los problemas de la rosca política como la cosa suprema. Yo soy una persona que me reivindico política, es la actitud y la acción humana más importante, creo yo, porque no está destinada a uno mismo, está Exacto. destinada a la sociedad. Eh, si tomamos los principios aristotélicos de lo que es la política, ¿no? Pero todo eso yo creo que se dio vueltas pata para arriba hace 4 periodos más o menos, Ujú. y la dirigencia política fue consolidando una Argentina de enorme pobreza, de desánimo social, de bronca, y bueno, y así Y de llegamos sazón, ¿no? a que un panelista que gritaba como un desaforado y hacía creer que sabía muchísimo de economía, mientras señalaba los errores de la política, ¿m? Ujú. Porque cuando él señalaba lo que estaba mal en los gobiernos anteriores, como por ejemplo la cantidad de ministerios y una serie de cuestiones, la gente eso lo tiene claro, pero hoy la gente lo tiene claro y lo quiere y ¿Vos crees que está hoy dispuesta a pagar el sacrificio. Ujú. Eh, por ahora sí lo quiere,
hay números que aterran. A mí me aterra el número de la indigencia. El indigente es el que no le alcanza para comer. En Argentina llegamos a tener un 4, un 5% de indigencia, Claro. que es una barbaridad. Y yo te puedo asegurar que hoy estamos rondando los 20. Cuando vos vas a los barrios humildes, te das cuenta que la gente está en condiciones que no estaba antes. Eh, vos hablaste del tema de crecimiento, o sea, es evidente que el país no ha crecido en estos años, pero también hablaste del tema de la obsesión de la economía, ¿no? Yo también estoy convencida de que sistemáticamente nos vienen quemando la cabeza con la Con el economía, dólar más que con la economía. exacto, con el dólar, con variables que siempre tienen que ver con cuestiones que no son lo tangible para la gente. Y yo creo que ahí está también la gran contradicción entre que, por más que te obsesiones con la economía y con el dólar, eso no tiene una relación directa con que vos crezcas, ¿no? Entonces, hay también una falta de registro por parte de quienes han tomado decisiones de políticas, de gestión, en no haber encontrado, ¿viste? Cuando dicen que no encuentran cuál es la tecla para decir, bueno, ¿por dónde es el camino de crecimiento? Y no es uno solo, no es por un solo lugar. No, lo que pasó en la Argentina, Carla, es que como nosotros somos un país muy extenso, con poca población y con recursos naturales altamente valorables, Sí. toda la dirigencia política apostó a tener los recursos desde ese lugar. Si vos mirás la última campaña electoral, los candidatos, salvo la honrosa excepción de Juan Schiaretti, Sí. planteaban todos que había una posibilidad de salir porque teníamos el gas de vaca muerta, el litio, el cobre, o sea, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Nadie planteó ni habló del recurso humano. ¿Me entendés? Que ese es el valor más grande que tiene una sociedad. Y en una era del conocimiento, de la tecnología, vos vas al mundo hoy y los jóvenes tienen 2 o 3 profesiones en la vida. Antes nosotros ingresábamos a un trabajo y el mérito estaba en jubilarnos en ese trabajo. Bueno, eso no existe. El mundo moderno no es así, es de otra manera. Tiene un nivel de velocidad a raíz de la tecnología y la comunicación que hace que tu conocimiento de la adolescencia quede obsoleto en muy poco tiempo. Entonces los pibes hoy, pibes digo un tipo de 30, 40 años, Sí. ya lo encontrás con 2 profesiones y a veces son profesiones hasta disímiles. Sí. O sea, el recurso humano es el que se abastece de insumos para poder estar en la sociedad, competir en la sociedad. Acá el recurso humano se lo dejó totalmente de lado. La pobreza, la indigencia hacen que la gente no coma correctamente y que por lo tanto no tenga el mismo nivel para alcanzar un gran coeficiente intelectual. Educación. Pero además nos hemos dedicado, o se han dedicado quienes gobernaron, a destruir la educación porque realmente está destruido el sistema educativo. No hemos hecho una gran alianza educativa para interpretar en qué mundo estamos parados. Vos fíjate que el gran conversatorio educativo lo hizo Alfonsín. Sí. O sea, la gran asamblea educativa del conocimiento y de la sociedad, con sus resultados, que Sí, algunos buenos, estarán de malos. acuerdo y otros no, pero por lo menos fue un momento en la historia de nuestro país en la que paramos las máquinas y dijimos, hablemos de educación. Y se habló de educación. Después no lo hicimos más y en el medio te pasó todo el proceso tecnológico, te pasó todo el proceso de estas porquerías. Claro, la El mundo ola se maneja digital. en un teléfono, Sí, sí, sí. Ni pasamos... hablar de la inteligencia artificial. Esto es lo que viene, o sea, eso es lo que está ahora. Pero la tecnología tuvo también un proceso de evaluación. Nosotros nunca lo discutimos, nunca lo hablamos. Yo
mi proceso como diputada nacional integraba siempre los parlamentos Sí, internacionales. Y yo ahí me daba cuenta el de lo atraso. atraso de la dirigencia política, porque mientras yo iba a reuniones parlamentarias en donde discutíamos el proceso ambiental y el proceso digital, la inteligencia artificial, la tecnología, en la Argentina estábamos discutiendo si los programas los entregaban los piqueteros o los entregaba el Estado. O sea, totalmente obsoletos. Ujú, Bueno, eso nos pasó. Y yo creo que es ese el grave problema de la dirigencia política. ujú. Pensar en la próxima elección y Todo no el pensar tiempo. estratégicamente la nación. Sí, 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 y además se nota por los resultados que estamos teniendo de nuestros hijos en los niveles educativos y también en el acceso al empleo. Vos que has sido ministra de Educación, De trabajo. perdón, de Trabajo, has sido ministra de Trabajo, no, yo creo que eran otras las discusiones que vos tenías que dar en ese momento, pero la realidad es que hay un atraso enorme también en trabajos de calidad calificados para los tiempos que se están requiriendo. Por eso mi pregunta tiene que ver con algo de tu nueva realidad. Vos más de 20 años como diputada nacional, representándonos en el mundo también por tu rol internacional en muchos de los foros, en muchos de los temas en los que nosotros participaba la Argentina y vos como diputada nacional, ministra de Trabajo, y has decidido este último tiempo no estar ausente, porque para mí no estás ausente, no te vemos ausente, pero sí no tenés cargo público hoy, ¿no? Creo que ha sido una decisión tuya de también parar la pelota, todo el mundo tiene sus tiempos, por lo menos por ahora, transitoriamente. ¿Qué, qué sentiste vos para tomar esa decisión? ¿Qué viste en este nuevo rol en el que estás que vos podías aportar? O sea, cada uno sabe, bueno, yo quiero en este momento de mi vida aportar y hacer. No, ¿Qué te mira, yo, motivó? a ver, primero tuve cuestiones personales que fueron determinantes para mí, Determinante. mi madre, Ujú, pero además yo sentía que yo no estaba entendiendo. O sea, cuando vos estás pensando de una manera y el resto piensa de una manera tan distinta y vos ves actuar al otro, ¿no? Es como que vos decís, ¿qué está pasando acá? Quizás yo no sea la que tenga la realidad, o sea, ujú. quizás sea yo la que esté equivocada. Y de alguna manera también necesité bajar un poco, digamos, a la realidad del ciudadano común para vivirla y para llenar las pilas de nuevo sobre la base de la realidad, de la verdad, de lo que uno ve, ¿no es cierto? Ujú. Pero tratando de no perder tiempo. Yo creo que hay un mundo distinto, que es un mundo que se ha replanteado muchísimo la relación de la especie humana con el resto de las especies y con Ujú. el planeta todo. Y esto te lo está demostrando todo lo que está pasando en el mundo. Sí, Acá hay una gobernanza internacional, por más que venga un presidente y te desconozca la Agenda 2030 o te sí. diga que no cree en el cambio climático, la realidad es que el mundo en algún momento, hace 30 años, paró la pelota y se dio cuenta que había una construcción social decadente en Sí. la que muy pocas personas tenían mucho y la mayoría tenía poco, y en el marco de esa decadencia que estaba no solamente vinculada a nuestra propia especie, sino al resto de las especies y al entorno ambiental, es que se generaron 17 objetivos que el mundo tiene como compromiso aceptado y firmado por todas las naciones del mundo y una agenda que tiene que cumplir. ¿Y qué sentís Yo cuando la Argentina cuando niega eso? no, Cuando no los lo niega la Argentina, y esto tiene que quedar claro, Sí, lo niega alguien que fue elegido presidente. La claro. Argentina no lo niega, por la sencilla razón de que Argentina es adherente a prácticamente todos los tratados internacionales que sostienen la Agenda 2030. Bien. Y de hecho, esta canciller, este gobierno y este presidente vienen hace escasos 15 o 20 días de ratificar
uno de los convenios más importantes Claro. para los océanos, que es el convenio de biodiversidad biológica. La canciller de la Argentina, la señora Mondino, que ha dicho que no se atienda a la Agenda 2030, porque yo no he visto un papel firmado por ella que lo diga, Ujú, sí se estuvo en Nueva York, en Naciones claro. Unidas, y ratificó con su firma que Argentina adhiere al convenio del cuidado de la biodiversidad biológica en la alta mar. Bien. Eso tendrá que pasar por el Congreso y eso después se ratificará. O sea, no puede cualquier presidente circunstancial del mundo Tirar por la torcer esa borda. agenda que tiene el mundo. Ujú. Por más que quiera tildarla de agenda ideologizada para la izquierda, no, esa es una agenda que no tiene ideología. Es una agenda además que tiene como base la ciencia. ¿Qué nos pasó? Los humanos, en los últimos 30 años, tuvimos un avance científico tan grande que nos permite mirar muchísimo más de lo que mirábamos. Nosotros teníamos un enorme desconocimiento hace 30 años, Carla. Sí. Hay cosas, yo cuando a veces dando alguna de mis clases le digo a mis alumnos, en 1972 pudimos entender el funcionamiento de las placas tectónicas, Sí. pero el año pasado un científico destruyó la teoría que veníamos sosteniendo porque descubrió que la placa tectónica del Himalaya funciona de otra manera. Qué O maravilla. sea, la ciencia está trabajando. Al cambio climático no lo definió un iluminado ni un lunático presidente. Lo definieron todos los científicos del mundo, que hay que saber cómo actúan. La ciencia no actúa con verdades, actúa con aproximaciones, pero no es uno el que define la aproximación. Son todos los científicos del mundo, porque cuando vos descubrís algo, cuando vos tenés algo nuevo en materia de ciencia, Sí. vos lo tenés que publicar. Y Bien. ahí tenés los ojos de todos los científicos del mundo ratificando o O, refrendando, o ¿me entendés? criticándolo. Entonces, cuando llegamos a la síntesis de que había un cambio climático, de que ese cambio climático promovía una serie de cuestiones en el clima, en los océanos y Sí. en la especie humana, y que había un riesgo, no lo dijo alguien circunstancial, lo dijo el mundo de la ciencia después de haber estudiado, de haber confrontado y de haber llegado a una aproximación. Es una aproximación que te aclaro más. Se mide todos los días, se mide cada minuto, cada segundo. Mientras acá estamos hablando estupideces, hay un mundo que está midiendo científicamente cómo avanza cada fenómeno y que está mirando que la falta de conciencia ambiental está generando que ese cambio climático cada vez esté trabajando de manera más acelerada. Carla, ¿eso va a destruir el planeta? No, porque el planeta tiene Sí, el otro día te 450 escuchaba. millones. No puede destruirlo, ¿me entendés? El planeta, como yo digo, es tan viejito, tan sabio y tan poderoso que no se va a destruir. Pero, Pero nosotros, la especie humana, que es el 0,01 de la biomasa total del planeta, va a sufrir alteraciones. Va a tener que adaptarse a un mundo distinto. ¿qué pasa si no se adapta? Ese es el riesgo Y también. Darwin lo decía, triunfa el que se adapta, no el más fuerte ni el más inteligente, el que se adapta. O Ujú. sea, cuando allá en el siglo XIX, XVIII, XIX, los científicos miraron cómo evolucionaba las especies, más o menos nos fueron dando algunas pistas. Exacto. Entonces, es muy sencillo. Nosotros tenemos que mirar de qué manera consumimos, Ahí de está. qué manera producimos Ujú. y tenemos que adaptarnos a tratar de congeniar, de hacer una economía verde, de respetar todo el resto de la biomasa, porque esa biomasa es la que genera un ámbito en el cual el hombre pudo aparecer, se pudo desarrollar y puede vivir.
Ujú. Estos conflictos ambientales Sí. para el planeta son nuevos, porque ¿cuánto hace que nosotros empezamos a producir de manera industrial? El plástico se introdujo hace 50 años, medio siglo. Imagínate lo que es para la vida de este anciano planeta 50 años, no es nada. Pero el daño A eso te iba a que decir. hemos realizado en el continente y fundamentalmente en los océanos, nos hace que, por ejemplo, hoy, ayer, antes de ayer, tuvimos un huracán Sí. en el norte con una virulencia abismal, todo el mundo asombrado porque el huracán está acá en el mes de julio, cuando debería haber estado en el mes de septiembre, y bueno, porque son los ciclos del clima que producen eventos extremos y que nosotros los hemos cambiado. Ujú, ujú. Entonces, esa agenda no es una agenda optativa. Y en la Argentina, de alguna manera, nosotros clavamos leyes importantes. ¿Cuáles te parecen las leyes más importantes o de La más mayor importante impacto? es la Ley General del Ambiente, la más importante es el artículo 41 de la Constitución desde el año Ahí está. 94. Pero el año pasado, que fue un año en el que sufrimos mucho porque no pudimos sacar presupuestos mínimos de No, humedales, no pudimos darle derecho seguí a los peleando mucho por animales, eso. ¿viste? Hicimos dos leyes muy importantes, que son dos leyes de educación. Sí. Mis nietos estudian ambiente. Mis nietos estudian ambiente, gracias a Dios, porque los padres pueden pagarle, en un lugar en donde le enseñan ambiente en castellano y en En inglés. inglés. ¿Me entendés? En las escuelas primarias públicas de nuestro país, a los chicos les enseñan ambiente. Entonces, es una materia, está dentro de la currícula no solamente del Ministerio de Ambiente, sino también del Ministerio de Educación. Pudimos sacar esa ley. Puede ser perfectible, sí puede ser perfectible, porque la educación en este país federal está en manos de las provincias, Sí. pero en el Consejo Federal de Educación se ha trabajado, se ha logrado establecer el temario de la carrera y se está dando. Y después hay otra ley que se incumple muchísimo, fundamentalmente por aquellos que tienen representación, Sí. porque el Poder Judicial sí la cumple, que es la famosa ley Yolanda, que es la La que deforma, obliga claro. a que los funcionarios públicos tengan nociones de ambiente. Bueno, en el Poder Judicial es una materia de la escuela judicial. O sea que allí, para poder llegar a ser juez, vos tenés que rendir cuestiones que estén vinculadas con el ambiente. En el Poder Legislativo, durante el gobierno anterior, logramos que se pudiera establecer la dirección ambiental. Sí. Eso fue todo un logro que lo empezó a hacer Sergio, Sí, sí. y que pudo no solamente dictarle clase a los diputados en pleno recinto, sino que además pudo darle instrucción ambiental a todos los funcionarios de la Cámara de Diputados. Y después está la otra, que es la del Poder Ejecutivo. En el periodo anterior se perfeccionaron aproximadamente unos 50.000 funcionarios de los tres poderes del Estado Sí. a nivel federal en materia ambiental. Ujú. Por ahora, en este momento, lo único que sé es que el señor Menem ha decidido que la cuestión ambiental no es importante en la Cámara de Diputados y arbitrariamente, y creo que sin consultar con ninguno de los bloques, la ha quitado a la dirección. No sé cómo va a ser para cumplir con la ley, porque la ley de cambio climático establece que la Cámara de Diputados tiene que producir el informe de los ODS todos Claro. los años. Ujú. No sé cómo lo va a hacer. Yo, si no lo hace, lo voy a denunciar penalmente por Por incumplimiento de incumplimiento. funciones. Ujú. Y después tampoco sé cómo está funcionando, si el señor Scioli tiene la capacidad ambiental como para Como hacer que ministro. la educación, no como secretario, porque no es No es ministro, ministro. la educación ambiental de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo se esté llevando adelante. Esto no se sabe porque es todo muy desprolijo en el gobierno, no hay gestión. Entonces, a diferencia de otros años, incluso de la época de Mauricio Macri, que vos podés Ujú. encontrar muchos elementos en materia ambiental muy Mucho. interesantes, acá no encontrás nada. Las páginas del gobierno
están desaparecidas, no sabés, no hay nada. Sí, Con lo cual tenés que acudir al pedido de información pública, ¿no? se va repitiendo sistemáticamente como un desmantelamiento, en algún caso muy explícito, en otros casos bastante subrepticio, de temas que creímos que estaban instalados y que entendemos que no nos tenemos no tenemos que naturalizarlo porque siempre tenemos que estar accionando con este tipo de temáticas. Cuando vos hablabas justamente de, de, el- de las variaciones o de las adaptaciones, ¿no? Me quedé con eso, de, de- de que el planeta no es que se va a destruir ni de un día para otro, ni tampoco pretendamos o pensemos que esto es un deterioro inminente, pero sí que tiene que existir una adaptación de de todas las especies que habitamos el planeta. Y vos hablabas muy bien de algo que yo creo, esta es mi opinión, se menosprecia mucho, que tiene que ver con la forma de producir en la Argentina y en el mundo. Los patrones de consumo también me parece que Eso son es fundamental. tal cual, y que me parece que tiene mucho que ver con la conciencia también ciudadana, con la conciencia del consumidor, no poniendo todo en cabeza ni en responsabilidad del ciudadano común, porque el ciudadano no puede solamente ser el único que cuida el planeta, los océanos, sino que tiene que haber todos los actores en alianza trabajando, y para eso también están los estadios internacionales de compromisos internacionales que uno va bajando al plano nacional y local y demás. ¿Vos crees realmente, o por lo menos yo me hago esta interpelación, que los ciudadanos tienen real conciencia? ¿Hay una conciencia ambiental hoy en la ciudadanía argentina respecto de los impactos negativos que puede llegar a traer la falta de mitigación de los riesgos del cambio climático? ¿O crees que también hay una tendencia a minimizarlo, a ponerlo, pues es un tema cultural también, de alguna manera? Si te instalan que, y bueno, no es para tanto, vos crees que sí el ciudadano hoy, olvidando nuestros hijos o los más chiquitos que sí tienen más conciencia, ¿crees que hay conciencia ciudadana respecto de los riesgos? No hay una conciencia como la que debería haber, pero sí la hay. Yo creo que la ciudadanía está en otra sintonía respecto a lo que lo que rodea, ¿no es cierto? Eh, te quiero aclarar algo, porque de lo que vos dijiste no quiero que queden dudas. Sí, Em, lo que provoca, porque el cambio climático no es toda la cuestión ambiental, convengamos que la cuestión ambiental tiene múltiples facetas. sí, La virtud de la temática esta, de haber advertido que hay un calentamiento, que ese calentamiento tiene consecuencias, etcétera, es como que esa cuestión, cambio climático, es lo que ha cambiado todos los otros patrones. bien, Entonces, el ambiente se volvió tan hostil que todas las otras cuestiones ambientales, como pueden ser los bosques, los humedales, las montañas, los océanos, las otras especies, bla, 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 cambian. bien, ¿Me entendés? ¿Qué ocurre para que nosotros miremos que eso sí está ocurriendo? Bueno, ocurren episodios extremos en lugares en los que las cosas cambiaron a sí, lo que eran antes, ¿no? bien, Llueve y de repente se inunda todo, hay sequía y de repente se destruye todo, y estos episodios nosotros los llamamos extremos. ¿Qué es lo que provoca el cambio climático? Porque hay gente que te dice, no, pero esto siempre pasó. Sí, es cierto, las cosas siempre pasaron, pero todas las cosas pasaron en determinado periodo de tiempo. Lo que nosotros estamos viviendo en esta era de la industrialización, como vos bien dijiste, del consumo y de la producción exacerbada, es la gran aceleración. O sea, esos procesos que antes venían cada siglo claro. o cada medio siglo, vos ahora lo tenés en una temporada 4 o 5 procesos. Vos fijate lo que pasó con el tema de la sequía Ay, sí, extrema que tuvimos el año en el 22. claro.
esa sequía, ¿cómo afectó a los Y argentinos? económicamente, Económicamente nos destruyó. ¿Cómo lo va a afectar a Milei la sequía que se le viene? Porque él yo también te va a escuchaba tener, el otro día por más hablar que de él eso. tenga desconocimiento de la agenda ambiental, él va a tener un proceso de sequía, como la tuvo Mauricio en el 17. ¿Me entendés? ¿Te El tema es acordás? qué haces con eso. Pero además, ¿te acordás cuando él la tuvo? Él Mm, salió a decir que la sequía, y todo el mundo le decía verso. Y sí, con eso él tuvo que ir a buscar plata al Fondo Monetario Internacional. exacto. ¿Eh? Massa perdió la elección con la sequía. Vamos a ver qué le pasa a Javier para seguir con los Para nombres seguir con los nombres propios. propios. ¿Viste? O sea, estamos siendo afectados. De hecho, hay lugares que han perdido sus terrenos porque el avance de los océanos, a raíz de la acidificación, a raíz del calentamiento del océano, a raíz de la desoxigenación del océano, ha provocado que territorios enteros desaparezcan en el mundo. En el Sí. mundo han desaparecido islas. Y aquí mismo hemos visto, cruzando la orilla, en Uruguay, el año pasado, un fenómeno increíble de una inundación pavorosa. O sea, vos tenés episodios que se repiten. ¿Qué proceso tenemos con la desertificación, con la Sí. sequía y la desertificación? Incendio. ¿Qué se incendian bosques? ¿Da lo mismo que se incendie un bosque? No, porque el bosque es lo que los árboles, la biomasa vegetal, lo que te provoca es que vos puedas respirar, porque te da oxígeno para la atmósfera. Entonces, es todo un proceso que estamos alterando a una velocidad que es lo que provoca que pone en riesgo a la especie humana. ¿Me entendés? Ujú. El tema es alarmante Sí. y me parece que sí hay conciencia, por ahí está la excusa de decir, bueno, yo separo los plásticos en mi casa, pero ¿de qué sirve si el municipio no hace nada? Porque no. La clase política tiene que Bueno, tener ahí está. conciencia ambiental. Ahí está. Porque si vos estás con un pronóstico ¿Hay desconexión entre la política y eso? totalmente, totalmente, la lluvia te dan la pauta de que la política está desconectada. Si a vos viene el Servicio Meteorológico Nacional, que además trabaja en consumo con la Organización Mundial de Meteorología, o sea, todos los servicios meteorológicos del mundo trabajan juntos y te dicen que hay probabilidad de lluvia y te da una alerta amarilla, vos en tu casa tenés que limpiar todas las cañerías y el intendente tiene que limpiar todas las bocas de... Sí, ¿Me entendés? Entonces vos mirás de que están las desagüe. alertas amarillas y lo único que ves es como que se crea el pánico en la televisión. Pero en el municipio hay que exigir que se limpien las bocas de tormenta. Porque si tenemos una alerta amarilla y las bocas de tormentas están sin limpiar, vas a tener una inundación que te va a llevar puesto todo. Entonces, ¿qué es lo que estás perdiendo en la especie humana? Vida y bienes. ¿Vale la pena hacerse tanto problema por consumir y tener cuando viene una tormenta y te lleva todo? Mira lo que le pasó al sur de Brasil. Eso es una Eso es tragedia. terrible. Y las consecuencias son consecuencias, estamos hablando de la quinta economía del mundo, Brasil. Tiene un poco menos de la cuarta parte del territorio afectado por un episodio que arrasó ciudades y arrasó personas y arrasó bienes. Entonces, sí afecta, señores, y cuanto antes tomemos conciencia y nos constituyamos todos en defensores ambientales Mm. y empecemos a mirar la causa ambiental como la causa de la posibilidad de vida de las generaciones futuras, porque ya ni siquiera pensando en tu propia generación, pensando en los que vendrán. O sea, es como elemental. Pero bueno, falta. En Argentina falta porque además no vemos un futuro ni que esté ligado al recurso humano, ni que esté ligado a las posibilidades que las materias primas que se extraen tengan algún otro proceso en nuestro país que nos dé una opción económica
y que nos genere puestos de trabajo. Entonces, estamos todos viendo cómo dos actividades, una por ahí con un poco más de suerte que la otra, pero la minería no es precisamente una actividad que vaya a generar las fuentes de trabajo que la Argentina necesita. Totalmente. Por ahí tenés un Pero poco más sí de es una gran chance excusa, ¿eh? O en sea, el polo del gas. el relato sí es ese que genera puestos de Pero es trabajo. mentira y lo hemos comprobado. Nosotros tenemos la cordillera hecha un queso gruyère. Decime dónde están las ventajas. ¿Qué pueblo se vio aventajado? Sí, sí. Y ahí me da pauta para una pregunta que también me la hago todo el tiempo, porque yo no creo en las casualidades ni en las políticas ambientales neutrales. A mí me parece que esto que vos bien decías es, así como uno no puede tapar el sol con la mano diciendo, bueno, no me preocupan los temas ambientales, pero lo puedo decir yo en términos personales, a pesar de ser el presidente, pero si yo ya tengo compromisos internacionales, adhiero a tratados, actúo en consecuencia con las cuestiones que ya se están debatiendo en el mundo y no estoy refundando nada. Esto hace años que se vienen trabajando los técnicos, los especialistas en Pero estas ¿sabes por qué lo temáticas. hicieron? Perdóname, Carlita. Sí. No lo hicieron porque el mundo viene para ese lado. Lo hicieron porque el país que no lo haga va a quedar aislado. Bueno, Este es un país que necesita el crédito externo y cuando le va a pedir al Banco Mundial, el Banco Mundial le va a decir que exigir no. la agenda ambiental. Lo mismo va a pasar con el Fondo Monetario Internacional. Lo mismo nos van a Yo- pasar con las certificaciones internacionales. Exactamente, porque hoy existe un arancel ambiental. Exacto. Le ha pasado al Brasil de Bolsonaro. Cuando Bolsonaro da piedra libre al Amazonas y a la deforestación, ¿qué le pasó como consecuencia lógica? Pasó el tiempo y Europa le cerró el mercado de todo lo que viene con el tema de la deforestación. Bueno, y No así, le nos compran. nos van a seguir cerrando los mercados, pero por eso mi pregunta de que no hay neutralidad, mi pregunta es, este tipo de situaciones, que la quiero explicar de una manera, vos sos la técnica acá, pero este efecto negativo del cambio climático, de alguna manera lo paga la corrupción, o sea, hay falta hay adrede una cuestión de falta de controles, de falta de integridad en estas cuestiones. Totalmente, totalmente. Vos sabés que durante la campaña, de la campaña del balotaje, Sí, yo estuve en un programa con Franco, ¿no? Donde él, por supuesto, su candidato levantaba la no Agenda 2030. sí. Y entonces en la discusión él me dice, no puede ser que los países de África no tengan, o que te condicionen con la agenda ambiental para darte un préstamo, porque él era funcionario del BID y Claro. venía de tramitar créditos a países así. Entonces yo le digo, ¿sabes qué pasa? Que los organismos internacionales a los países africanos y a los países latinos ya le tienen la ficha. Entonces esto porque acá hay dos cosas que hay que mirar. Sí. La corrupción del funcionariado público en permitir que no haya cuidado ambiental, que no haya evaluación de impacto ambiental, que no haya un seguimiento de esa evaluación para que se cumplan con todos los requisitos. Sí. Porque, a ver, quienes estamos en el lugar no decimos que no haya que producir, ¿eh? Decimos que hay que producir de manera sustentable. Claro. Y que el empresariado Pero tiene... te llevan para ese lado. Pero que el empresariado tiene que resarcir su pasivo ambiental. Nada de lo que nosotros hacemos en la tierra no tiene un pasivo ambiental. Todo tiene un pasivo ambiental. Ahora, vos cuando haces tus costos, tenés que mirar que vos tenés que pagar ese pasivo ambiental. O sea, llévate menos ganancia y no dejes el pozo de la explotación minera abierto, a cielo abierto, con todo lo que implica en materia de cambio para la cordillera, ese semejante pozo que dejaste. Es que es la famosa, que la gente tal vez lo entiende, el famosa compensación de la huella, ¿no? O sea, yo, obviamente, ante una actividad Hacerse cargo de los determinada... Primero, no tenés que provocar el menor daño posible. Ujú. O sea, no se trata de que vayas y te metas ahí, hagas el desastre, total, después lo compenso. Sí. No, el tema tiene que ser trabajado de manera tal
que vos hagas una evaluación del impacto y modifiques para que esa evaluación sea lo menos Nociva. exactamente posible, y también que te hagas cargo de eso. Ahora, vos en este proceso tenés los políticos corruptos que permiten ese tipo de cuestiones, pero también tenés empresas del primer mundo, entre comillas, que vienen a corromper políticos. Y esto nosotros lo estamos viendo ahora en lo que se llaman los litigios ambientales, que es otro capítulo en materia ambiental muy interesante. Personas jóvenes, hasta niños, gente grande, ambientalistas, pueblos originarios, que entablan litigios internacionales en las cortes internacionales, no solo contra los gobiernos o el funcionariado, sino también contra las empresas. Y vos fíjate que hay una actitud de modificación de la legislación que nosotros en la Argentina no la tenemos, pero que ya nuestros jueces las han recogido. Sí. Porque el capítulo ambiental para el Poder Judicial de la Argentina es un capítulo importante. Los brasileros, los colombianos, hay países de América Latina y por supuesto en el mundo, que tienen normas que castigan con pena de cárcel al funcionario público que que mira para otro lado con la cuestión ambiental. Brasil tiene una cantidad de leyes penales en el tema del litigio ambiental. Y en Argentina, en Córdoba, un juez provincial le dictó 3 años de prisión a un secretario de Ambiente de Córdoba por haber hecho la mirada oculta en el establecimiento de un barrio. O sea, hay un fallo en la República Argentina en donde se reconoce que puede ir a la cárcel un funcionario público por no cumplir los compromisos ambientales que establece la Constitución. Y para considerar que el ambiente es un bien de todos, ¿no? Es un bien que puede afectar nuestra salud. Nosotros tenemos un gran estropicio en muchas materias. El tema de los agrotóxicos es otro capítulo, hay muchísima bibliografía, hay personas, científicos, defensores ambientales, que se encargan específicamente de ponerle luz a todas esas situaciones de enfermedades de cáncer en poblaciones en las que se han utilizado determinado tipo de agrotóxicos, que en Argentina hasta el día de hoy están autorizados. Lo que nosotros necesitamos es organizar el litigio ambiental, exigir cuando el poder cuando el poder ejecutivo, municipal, provincial o nacional comete tropelías ambientales, ir al Poder Judicial. Exacto. Y exigir en el Poder Judicial que se cumplimenten las normas, porque nuestra Constitución es muy abarcativa y la Ley General del Ambiente que nosotros tenemos también tiene una enorme riqueza. Mirá, Carlita, esa ley se trató durante 9 años en el Congreso. Claro, no fue de un día para otro. 9 años. El trámite legislativo de la Ley General del Ambiente que... La viste nacer, Grace. Fueron 9 años de una gran discusión que llevó adelante como presidente de la Comisión de Ambiente, Mabel Müller. Prácticamente una persona que está perdida en los anales de lo que es nuestra Cámara y nunca ponemos en valor. Nosotros en esa gestión teníamos 2 luchadoras ambientales, Mabel como presidenta y Silvia Vázquez de la Unión Cívica Radical, una peronista, la otra radical. Sí. Que trabajaron la Ley General del Ambiente junto con los demás diputados y que se trabajó con cámaras empresariales, con los catedráticos más notados de la época que fueron a opinar y a interpretar el artículo 41 de la Constitución, ¿no? Constitución que por otra parte es bueno que la gente sepa, tuvo también convencionales constituyentes cuyos nombres están perdidos, sí, que eran ambientalistas en aquel momento. Bueno, justo 30 años de la reforma constitucional se está cumpliendo. Yo rescato mucho ese capítulo ambiental. Sí. Yo te iba a preguntar algo de eso y si me lo querés relacionar también con
con la última pregunta, porque me parece que esa reforma constitucional, con sus luces y sus sombras, fue una reforma constitucional sacada por unanimidad, con mucho consenso, con mucha discusión, con mucho debate, ¿no? En tiempos en que la verdad es que se imponen reformas de una manera muy diferente, ¿no? Escuchaba el otro día al presidente nuestro presidente que se jactaba de que la ley Bases era aún más grande que la reforma constitucional del 94, pero diciéndolo como un valor. Y yo la verdad es que me daba tanta pena porque digo, no se puede comparar una cosa con la otra ya desde el punto Carla, el institucional. presidente mira la vida con un tubito muy chico. Él sabe de una cosa y no sabe de lo demás. Y entonces dimensiona sobre la base de ese tubito con el que está mirando la vida. Ujú. La reforma del año 94 fue el gran acuerdo de todos los argentinos que logró incorporar a la Constitución Nacional nada más y nada menos que los derechos de tercera generación, que el mundo ya los tenía incorporado, el mundo occidental ya los tenía incorporado. Por eso nuestra Constitución, que es el pacto que nos rige, más allá de las charlatanerías de cualquier dirigente político, no solo de es lo que se cumple. La Constitución es la que nos rige, la Constitución es la que nos ordena. La Constitución es el menú, la carta que nos invita a una mesa a todos los argentinos, pensemos como pensemos. Y esa Constitución consagra derechos sociales, ambientales, como consumidores, como usuarios. Eso es lo que nos da la hoja de ruta sobre la que tenemos que caminar. Y por eso las ambiciones presidenciales de una mega ley para destruir el Estado se convirtieron en algo que tuvo que tener el tratamiento que la Constitución establece. Y más allá de que por ahí pudo haber algún desliz justificado en deslices anteriores, como darle facultades a un presidente, no hay otra inconstitucionalidad que yo le vea a las leyes que salieron hasta ahora. Entonces me da la impresión de que en el tratamiento de esa ley hubo una lesión que seguramente este hombre que mira por un tubito la vida no la va a ver, porque él mira su tubito. Sí. Pero que todos los argentinos lo tenemos que ver. Exacto. En este país hay 3 poderes. Está el poder ejecutivo, está el poder legislativo, con sus grises y con sus matices, ¿no? Dándole posibilidades y sacándole posibilidades, pidiendo algunas cosas que se necesitan en algunas provincias, con todas esas cosas que probablemente no nos gusten, pero la ley no es la misma. No es ni la originaria ni la que salió de diputado, es la que concibieron en el Senado los gobernadores y los senadores, que son los representantes de los estados provinciales. No estoy de acuerdo con un montón de cosas de la ley, creo que hay cosas que se podían haber seguido corrigiendo, pero eso es subjetivo. El acuerdo ese se logró ahí para esa temática. Es absolutamente incomparable con lo que pasó en 1994. Porque además en 1994, hay que decirle a este señor y a todos los señores que piensan como él, que hubo un enorme trabajo por parte de las eminencias doctrinarias de nuestro país en la búsqueda de esa Argentina que nacía después de tantos años de gobiernos dictatoriales. O sea, hubo un trabajo y un estudio. Después, la oportunidad, el mérito y la conveniencia dieron la posibilidad de que hubiera un acuerdo político. Y todo ese material que venía trabajando el ámbito académico se tamizó en los acuerdos políticos. O sea, ese fue un acuerdo, en serio, el último gran acuerdo de los argentinos. Así que bueno, espero que en algún momento nos pongamos de acuerdo de nuevo. Va a ser muy difícil porque este es un mundo, como dice
el director Guterres de Naciones Unidas, que entró en caos. Vamos a ver cómo nos toca afrontar el caos a los argentinos. Muchas gracias, Graciela, de corazón. Muchísimas gracias por haber tenido la deferencia de esta conversación tan linda, tan hermosa. Yo te iba a hacer la última pregunta que tenía que ver con los jóvenes. ¿Qué le dirías a los jóvenes? Pero vos ya se lo contestaste con esto, con creer en los acuerdos, con creer en nuestra Constitución, que es la madre de todas nuestras leyes, y me encantó eso de que es el gran menú del cual nos tenemos que tomar, agarrar Yo a los jóvenes, Carlitas, les diría algo más. No crean que la información está en el Google. Ahí está. No crean en eso. El conocimiento está en el esfuerzo que se pone para construir algo que es muy subjetivo, que es lo que vos crees. Uh-huh. A la verdad llegamos cuando morimos. Nadie tiene la verdad. Yo cuando viste los políticos dicen, la verdad es que no, la verdad es cuando te morís, ahí te vas a enfrentar a la verdad. Pero el conocimiento, que es algo mucho más importante que la información, es lo que tienen que buscar los jóvenes. Y eso no está en que vos pongas una googleadita. Eso te puede ayudar. Pero como yo les digo siempre a mis nietos ahora, Sí. el conocimiento está en las horas trastes que le pongas a la investigación, a la lectura, al intentar saber más. Así que creo que ese es un gran desafío para los pibes. Uh-huh. Porque la información parece que estuviera tan ahí Uh-huh. que te crees que esa es la información. Y eso no es la información. Esa es la información que te quieren vender. La tuya es la que vale, la que vos elaborás, ese conocimiento que vos adquirís procesando no solo la información que te gusta, la que no te gusta, La que y está de la que acuerdo tenés con... que Claro. pensar, porque cuando te ofrecen una que te hace pensar, esa es la información que realmente te sirve. Gracias, maestra. Gracias.